Hablamos con Felipe de Basa, analista internacional, profesor de Historia Contemporánea y Mundo Actual, director del Máster Oficial entre Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Felipe, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludaros y estar nuevamente con vosotros. Siempre es un placer. Gira europea, Felipe, con unos destinos llamativos. No tanto Francia quizá, pero sí Serbia y Hungría. ¿Por qué estos tres países? Bien, destinos llamativos sobre todo estos dos últimos países porque son los más cercanos a Rusia y China se ha convertido en el gran suministrador de objetos de bienes, productos y servicios a Rusia tras los embargos de la Unión Europea. ¿Y por qué Francia y no otros países? Bueno, hay que recordar y no Alemania, por ejemplo. Por ejemplo, correcto. Hay que recordar que la política china, como todo lo que tiene que ver con la esfera de las relaciones, la amistad, los menesteres o asuntos chinos, se basan en los gestos. El presidente chino ha visitado Francia siempre que se han cumplido los 5 aniversarios, los 5.º aniversarios de los establecimientos de relaciones diplomáticas entre Francia y China. Ahora es el número 60, lo hizo con el 55 y también con el 50. Por eso ha visitado Francia. Pero como decía, que hay que atender a los gestos. Esto es la herencia cultural del confucianismo. Un gesto más importante, si cabe, que lo habéis descrito muy bien en la pieza. Ha visitado la localidad natal de la madre del presidente Macron. ¿Por qué? Porque los chinos dan una importancia tremenda a lo que es la familia. Si un chino pide visitar la casa de tus padres, hay sintonía, hay probablemente buenas noticias, no en presente pero en futuro, y es un gesto de que algo va a pasar en los próximos tiempos. Bueno, ¿y qué puede pasar, Felipe? Cuando un chino dice probablemente es muy difícil y cuando dice muy difícil es no. Lo que puede pasar es que lo que se han previsto en el corto plazo, que son las negativas a las propuestas que hay encima de la mesa, como por ejemplo que los chinos no tengan sus empresas dopadas con fondos públicos, la guerra que se va a vivir en los próximos meses del vehículo eléctrico chino con los vehículos eléctricos europeos va a ser tremenda y brutal, lo que ya hay encima de la mesa de las baterías, cuestiones que ya no hablamos de ella, pero como han sido el 5G u otras tecnologías que se emplean, por ejemplo, en los aeropuertos o para la seguridad de las calles, en lo que llamamos smart cities o ciudades inteligentes, como es el reconocimiento facial, que la tecnología china por privacidad va muy por delante de otras tecnologías como la alemana o la norteamericana. Esto es lo que probablemente en los próximos meses veamos, y digo probablemente porque siempre es una incógnita, cómo lo que hoy es un no se puede ir desatascando en un futuro inmediato. Ahora mismo la situación entre Europa y China, ¿cuál es? ¿Hay una guerra comercial latente u obvia ya o no? ¿Las relaciones comerciales son buenas? Bueno, las relaciones políticas y de amistad son buenas, las comerciales ya no tanto. ¿Por qué? Pues porque nos hemos metido en una guerra en varios escenarios donde tenemos el problema, el conflicto de Rusia, tenemos el conflicto del Hamas, tenemos lo que está pasando con los rebeldes hutíes en el estrecho que puerta Bab el-Mandeb del Mar Rojo y por tanto cómo esto se afecta al tráfico de mercancías entre China y Europa. Es decir, hay un escenario complicado con aristas cortantes o afiladas. Y para ir desatascando ese escenario complicado hay que ir trabajando poco a poco, como ha hecho Francia en esta ocasión, preparando a futuros acuerdos. Hemos señalado varias tecnologías que están encima de la mesa. El vehículo eléctrico es algo obvio, pero tenemos otras tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que son las tecnologías que sí o sí vamos a tener que aplicar a nuestras ciudades, en Canarias, en Murcia, en Barcelona y en España. Y esas tecnologías pueden estar suministradas por empresas alemanas, por empresas norteamericanas o por empresas chinas. Y muy probablemente todas estas tecnologías chinas chocan de plano con la directiva europea, con la ley europea de inteligencia artificial. Por tanto, se están preparando ya escenarios para un presente inmediato para ir desatascando estos acuerdos. ¿Cuál es el problema? Desde que China ingresa en la Organización Mundial de Comercio, pues que las empresas españolas, las empresas francesas, las empresas europeas o las empresas norteamericanas
norteamericanas juegan con libre competencia en un escenario liberal y las empresas chinas tienen cierta ayuda, cierto impulso. Y esto hay que decirlo con cariño y respeto, pero con todas las palabras. El gobierno chino, como tiene un sistema político peculiar, pues puede dirigir sus ayudas a empresas que al final tienen cierta ventaja con empresas europeas. Y esto es lo que Macron ha puesto encima de la mesa. Oye, no podéis dopar a vuestras empresas que son privadas o públicas, nunca se sabe dónde está la diferencia, Claro. y competir con nuestras empresas porque no compiten en igualdad de condiciones. Bueno, y después están los otros dos países que ha visitado de China. Ahí está Hungría, uno de los países más cercanos a Rusia dentro de la Unión Europea, Serbia también, aunque fuera de ella. ¿Algo que ver esas visitas con lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, pues sorprendentemente, veremos si hay sorpresas a lo largo de las visitas. Decía al principio de esta entrevista que lo importante en la política china, en la política sobre todo de las relaciones internacionales, son los gestos. Veremos los gestos del presidente Xi Jinping que hace en esos países y que hace con las personas a las que visita. Hay voces que plantean que puede ser el principio del fin del conflicto de Ucrania si China toma parte en intentar resolverlo. Pero, por otra parte, dos de los pilares básicos de la política internacional de China es la no injerencia en asuntos internos y la política de buena vecindad con terceros países. Por tanto, China, aunque ha tomado un partido obviamente comercial por Rusia, pero no quiere tomar un partido directo. Por tanto, puede ser que se siembren los primeros granos con esa esperanza de la paz, pero esto habrá que ver cómo se desarrollan estas visitas. En cualquier caso, son muy simbólicas que haya escogido los dos amigos o los dos países más rusófilos en el entorno de la Unión Europea. Bueno, pues ahí está. Ya veo que esto de la diplomacia china tiene que ver mucho con los símbolos y con los gestos. Pero está bien que haya alguien como tú que nos los descifre. Gracias, Felipe. Buenos días. Muchísimas gracias. Un buen día para todos. Excelente.